Recordemos lo último que vimos en el día de ayer, que fue un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, y estudiamos el sistema que tenía solución única, que era cuando gráficamente se nos presentaban dos rectas que se cortaban en un punto, dos rectas que eran oblicuas entre sí, no eran paralelas, no eran coincidentes. Y lo que hicimos ayer fue verificar si un punto dado era solución o no del sistema de ecuaciones. Lo hicimos primero con el punto 2, 1, y encontramos que sí era solución, y después lo hicimos con el punto 8 menos 2, que es lo que están viendo ustedes en la imagen, y encontramos que ese punto no era solución del sistema, porque cuando reemplazábamos el valor de x por 8 y el valor de y por menos 2 en las dos ecuaciones que tenemos en nuestro sistema, en la primera se verificaba la igualdad. Fíjense que al reemplazar, recordemos que al reemplazar por 8 y por menos 2, nos daba por resultado 4, que es efectivamente lo que tenemos en el segundo miembro, pero no verificaba simultáneamente ese valor de x y ese valor de y en la segunda ecuación, porque al reemplazar x por 8 e y por menos 2, el resultado en el primer miembro es menos 10, cuando en realidad la ecuación está igualada a menos 1. Entonces decíamos que ese punto, 8 menos 2, no es solución del sistema de ecuaciones porque no está verificando simultáneamente ambas ecuaciones. Ahora vamos a avanzar un poquito más y vamos a ver las otras situaciones que tenemos. Para ello comenzaremos viendo estas dos rectas que tenemos acá. A ver si alguien, antes de avanzar, ¿no? Porque todavía nos quedan dos situaciones, una que es rectas coincidentes, otra que son rectas paralelas, no sabemos cuál de las dos es este tipo de rectas que tenemos acá. A ver si alguien de ustedes nos puede ayudar diciéndonos qué tipos de rectas son estas y por qué, o sea, de dónde sacan ustedes esta información, ¿no? ¿Son paralelas? Giovanna pregunta si son paralelas. En realidad, Bueno, Giovanna, no, son paralelas. No, claro, ahí está. En realidad tienen que afirmar, son paralelas. Entonces yo voy a preguntarle a Giovanna, ¿por qué vos estás diciendo que son paralelas? Porque tienen la misma pendiente ¿Y cómo sabés que tienen la misma pendiente? y porque no es el número que está antes de X. Cuidado, porque cuando yo afirmo que la pendiente es tal, o sea que para vos la pendiente, ¿cuál sería en este caso? 1. Bueno, para Giovanna estas dos rectas son paralelas porque tienen una pendiente M. O sea, no, eso, ay, no sé, no me puedo explicar. No No pasa importa, nada. pero me parece que son paralelas, no te sé explicar por qué, digamos. Bueno, eso de que la pendiente es igual a 1 y esto ya va para todos, no es así, porque para yo saber cuál es la pendiente, la ecuación de la recta, para decir que es el número que está multiplicando a x, tiene que venir expresada de esta forma, en la explícita, y igual mx más b. Es decir, que y tiene que aparecer solamente multiplicada por 1, pero observen que y aparece multiplicada por 2 y que ni siquiera está despejada. Entonces, para poder saber cuál es la pendiente, en la primera recta, x más 2y igual 4, lo que debemos hacer es despejar y. Fíjense que en este caso la x pasa restando, o sea, tendríamos 2y igual menos x más 4, y cuando despejamos obtenemos y igual, el 2 pasa dividiendo a toda la expresión, entonces vamos a tener menos x sobre 2 más 2, el 2 pasa dividiendo tanto a la x como al 4. Con lo cual, vemos que la pendiente de esta recta es menos 1/2. O sea, contrariamente a lo que inicialmente se dijo, no solo que la pendiente no vale 1, sino encima que la pendiente es negativa, o sea que se trata de una recta decreciente. Y en el segundo caso, también para averiguar cuál es la pendiente, x más 2y igual 6, hacemos exactamente lo mismo, nos queda 2y igual x que pasa restando también, menos x más 6. Al pasar el 2 dividiendo, nos queda y igual menos x sobre 2
más 3, con lo cual la pendiente de esta otra recta también es menos 1/2. Ahí, en las dos ecuaciones, por eso insistimos tanto nosotros en pasar de una forma a la otra, en las dos ecuaciones vemos que tienen igual pendiente. Entonces, si tenemos dos rectas que tienen igual pendiente, esas rectas van a ser paralelas. Pero ojo, cuidado con esto, porque podrían ser paralelas y también podrían ser coincidentes. En este caso, ¿son coincidentes o no? No. ¿Y cómo saben que no son coincidentes? Porque no La es el ordenada del mismo el origen es término diferente. independiente, digamos. Muy bien. Tendría Perfecto. Fíjense que la primera... multiplicando, digamos. ¿Cómo, perdón? ¿Que no se escuchó? No entendí la última intervención. Bueno. Que tendrían que estar multiplicando, ¿o no? No. Lo que dicen tus compañeros... El doble sería... No. Lo que dicen tus compañeros es que para que las rectas sean coincidentes, primera condición que tienen que tener igual pendiente. O sea que tienen que ser paralelas. Si no tienen la misma inclinación no pueden ser coincidentes. Y la segunda es que la ordenada al origen tiene que ser la misma. Porque si son distintas, las rectas van a ser paralelas, pero no coincidentes. Al ser paralelas y pasar por el mismo lugar de I, en ese caso uno puede afirmar que las rectas son coincidentes. Pero acá, B es distinto para los dos. Entonces, cuando nosotros vayamos a graficar nuestra recta, nos vamos a encontrar con que efectivamente estas rectas son paralelas. Ahora vamos a hacer esta gráfica. Una pasa por 2 y la otra pasa por 3 en el eje Y. Pero ahora, habiendo hecho este análisis, entiendo que este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas está compuesto por dos ecuaciones que representan rectas paralelas, que no son coincidentes. Entonces, de acuerdo a lo que estuvimos haciendo ayer, ¿qué me pueden decir de las soluciones? Porque ya sabemos... No tiene. Ajá, a ver, ¿cómo es? No tiene solución. Porque No, no decíamos tiene. que si un sistema de ecuaciones tiene solución, gráficamente son todos los puntos que tienen coordenadas X, Y, que pertenecen simultáneamente a ambas rectas. Pero vimos ayer que si las rectas son paralelas, no coincidentes, no hay ningún punto que pertenezca a ambas rectas en forma simultánea, y por lo tanto ya estamos en condiciones de anticipar nosotros que esto no tiene solución. Bueno, veamos ahora efectivamente cómo es esto de las soluciones, ¿no? Gráficamente, decíamos recién que teníamos dos rectas paralelas con pendiente negativa, menos 1/2. Fíjense que, por ejemplo, en la recta azul, si comparamos el origen con los puntos de corte de la recta, con el eje X y con el eje Y, vamos a ver que podemos hablar de un delta Y de 2, de un delta X de 4, y tiene pendiente negativa, o sea 2 sobre 4 menos 1/2, como habíamos dicho efectivamente, y la recta azul tiene ordenada al origen 2, y la recta roja tiene ordenada al origen 3. Todo lo que habíamos encontrado recién. Gráficamente estamos viendo entonces que se trata de dos rectas paralelas que no coinciden y por lo tanto no tienen solución. ¿Alguna duda hasta ahí con eso? Decimos entonces, o sea, sabíamos esto, ¿no? De que los pares ordenados tienen que ser la solución que satisfacen, pares ordenados que satisfacen simultáneamente ambas ecuaciones o puntos que pertenecen a ambas rectas, que en este caso no los tenemos, y entonces decimos que el sistema de ecuaciones no tiene solución. Simplemente reitero todo lo que dije antes cuando hicimos el primer desarrollo, el primer análisis. Esta es la segunda posibilidad que hemos estudiado. La primera era que el sistema tuviera solución y esa solución fuera única. La segunda es que el sistema no tenga solución. Y nos queda todavía una tercera solución, que tiene que ver con este ejemplo que estamos poniendo acá. El sistema conformado por las rectas X más 2Y igual 4
3x más 6y igual 12. A ver si ustedes, yo voy a tratar de no hacerlo, pero a ver si ustedes me pueden decir, haciendo sus cuentas, ¿está? Con su lápiz y papel, si me pueden decir cuál es la expresión de la primera recta cuando la quiero escribir en forma explícita, o sea, y igual, de la forma y igual mx más b. ¿Cómo nos queda la primera recta? Jefe, estaría Sí. lindo para preguntar personal, porque si no estamos escuchando siempre a los mismos. ¿Qué te parece? Pero dale, si para eso estás vos. Elijo. Elegí. Dales un tiempito Esto, para que escriban primero. claro. Igualmente, chicos, esto de elegir no es una evaluación, ¿eh? Simplemente queremos saber si llegamos a todos, ¿no? Porque a veces no todos captan y les da vergüenza decirnos. Y lo podemos hacer juntos mientras va hablando la persona que elige Karina, no hay problema. Es verdad. Por ejemplo, Julieta Balma, y ahí queda cortado el apellido. Juli, ¿podés activar el micrófono o escribir por chat? ¿Nos escuchás? Mientras, para Lina Cardoso, que está pidiendo si puedo repetir la pregunta, queremos escribir la ecuación que está en azul en forma explícita. Sí, Julieta escucha, dale. Ah, buenísimo. Balmaceda. Julieta Balmaceda. Lo que tendrías que hacer, Juli, es contarle a Sergio cómo despejás la I. En esta ecuación azul. ¿Cómo te quedaría, Los pasos. Puede ser los pasos también para ir haciéndolo, ¿no? También. Sí, sí. ¿Podés activar tu micrófono, Julieta? Hola, ¿se escucha bien? Sí, muy Sí. bien. Y ya es mucho pedir. ¿La cámara también la podrás activar? Si no podés activar la cámara, no pasa nada. Bárbaro, muchas gracias. Bien. ¿Qué pasos harías vos para despejar I en esa ecuación? ¿Puede ser que se tenga que dividir? ¿Por qué número? ¿Por qué valor? ¿Por 4? Pero ahí en ese caso, si vos dividís por 4, que no está mal, vamos a hacerlo igual porque no está mal lo que vos estás planteando. Simplemente voy a hacer otra pregunta yo ahora. Julieta plantea que a esta expresión que tenemos ahí, y la voy a escribir aquí ahora, x más 2y igual 4, ella plantea que nosotros a toda la ecuación la dividamos, vamos a poner así, dividido 4. Si dividimos por 4, significa que x más 2y nos va a quedar dividido por 4 en el primer miembro, y en el segundo 4 nos va a quedar dividido por 4. Eso es lo que vos estás planteando, Julieta. ¿Vamos a llegar a una ecuación de la recta? Sí, porque ahora lo que voy a hacer es separar el 4, x sobre 4, más 2y sobre 4. Recuerden que puedo separarlo, puedo distribuirlo, porque hay un solo elemento, un solo término en el denominador, por eso lo puedo separar. Igual a 1, porque 4 dividido 4 es 1. E incluso a esta expresión final la podemos escribir como x sobre 4 más y sobre 2, simplificando el 2 con el 4, igual a 1. Llegamos, sí, a una ecuación de la recta, pero, a ver, Julieta, y como decía Karina, no estamos evaluando, simplemente vos decís lo que entiendas, lo que comprendas. ¿Qué tipo de ecuación es esta? ¿Qué forma tiene? Porque la primera es la forma general. Segmentaria. Segmentaria. Ahí te ayudaron, muy bien. Esta es la forma segmentaria. No es que no nos sirva, Cuidado. Porque podemos ver qué pasa si hacemos un procedimiento similar en la segunda ecuación. Si a la ecuación que está en rojo, la transformamos en la segmentaria, para ver qué obtenemos. Y ahí nos vamos a dar cuenta qué tipo de rectas podemos llegar a obtener, ¿no? Se tiene que multiplicar, entonces.
Tendríamos, al revés, en esta tendríamos que dividir para hacer lo mismo que hicimos recién. Para que nos Claro, quede pero en también la primera se multiplica. ¿En la primera? Sí. No, a ver, el procedimiento que vos elegiste está bien. No era el que yo pedía, pero llegaste a un resultado que es bueno. ¿Qué tendríamos que hacer con la ecuación roja para llegar a algo parecido a la anterior? Si quiero otra vez lograr la segmentaria, ¿no? ¿Por qué número tendría que dividir ahora? ¿Por 12 o tiene que ¿Sí? ser un número mayor? No, está perfecto. Por 12, que es lo que está del otro lado del signo igual. Si dividimos por 12, nos va a quedar 3x más 6y dividido 12. Yo ya lo voy a escribir así, separadito. 3x sobre 12 más 6y sobre 12. Y del otro lado del signo igual nos va a quedar 1, porque nos queda 12 dividido 12. Y si simplificamos esta expresión, nos va a quedar x sobre 4 más y sobre 2 igual 1. Y esto sería lo que nosotros obtenemos al transformar la segunda ecuación de la forma segmentaria también. ¿Y qué puedo concluir entonces? La primera ecuación la transformamos arriba, acá abajo transformamos la segunda ecuación, las observo a las dos, ¿y qué puedo decir? ¿Qué podría decir de las rectas? Puede ayudar al resto de la clase también, no hay problema. Que son coincidentes. Son coincidentes. Fíjense que, claro, porque las dos ecuaciones son iguales, o sea, llegamos a la misma ecuación. Y cuando tenemos una recta que tiene la misma ecuación, exactamente la misma, la gráfica de la que está arriba, recuadrada, tiene que ser exactamente igual a la gráfica de la que está abajo, recuadrada. Son dos ecuaciones iguales, por lo tanto las rectas son coincidentes. Profe, perdón por preguntar. Sí, por supuesto. No entendí, o sea, me quedé muy perdido. ¿Con qué te quedaste perdido? Al principio. No, Ramiro. O sea, al principio no. Es que tiene el trabajo y a veces me cuesta más o menos prestar atención. Bueno, el tema yo te aconsejaría, si estás con poca posibilidad de prestar atención, que después revises nuevamente esto y que te sientes con lápiz y papel a realizarlo. Si no, es muy complicado. O sea, vos podés seguir la clase, pero la verdad es que para poder entender, tenés que estar bien concentrado. Entonces, si realmente tenés dificultades porque por ahí en el trabajo no podés realizarlo, todo esto queda exactamente grabado de la misma manera y lo podés volver a ver y ahí te tendrías que sentar vos con tu cuaderno, con tus útiles y poder ir haciendo los pasos que nosotros vamos haciendo. Y si después, por supuesto, tenés duda, no hay ningún problema. Listo, sí. Igual, la parte del principio, no, o si no siga yo lo que más o menos lo voy a ir. Lo que pasa que este procedimiento que hicimos acá a la izquierda, ya lo venimos trabajando desde el primer día. Y esto, si no, sería volver para atrás. Lo que podemos hacer es estas consultas, hacerlas en las clases de consultas. ¿Está? Digo, esto no es para vos solamente, Ramiro, es para todos, para que comprendan cómo es la mecánica, nada más. Pueden preguntar, no hay problema, pero lo que no pueden decirnos es no entendí nada desde el principio. Muchas veces nos pasa, y nos pasa incluso cuando estamos en el aula cara a cara con ustedes, porque esto significa que o no entendieron nada de las clases anteriores, y no se animaron a preguntar, o la otra es, no volvieron a revisar lo que nosotros dimos, y entonces perdieron el hilo de las clases, y como ustedes verán, la primera clase era necesaria para hacer la segunda, y para hacer la tercera, y así sucesivamente. Entonces, yo lo que les diría es, vuelvan a ver en orden todos los videos de las clases que tenemos, incluyendo la de consulta, y ahí van a tener el por qué o el cómo llegamos a esto. Porque
el pasaje de la forma general a la segmentaria ya debe ser por lo menos 3 veces que lo estamos viendo. Entonces, por eso no lo quiero repetir en una clase general, nada más. ¿Está? Lo mismo, chicos. Karina, eso quería Sí, que Ramiro, no solamente para vos, Ramiro, sino para todo aquel que está en el mismo caso de Ramiro, o aquellos chicos que hayan ingresado a la cursada más tarde, porque vemos que se siguen sumando alumnos. Ahí van a tener que poner de su parte, chicos, y ponerse al día. Tanto los apuntes, como dijo el profe recién, en mirar los videos, ya hay varios videos. O sea, van a tener que ponerse al día estos días. Si bien de Semana Santa son espirituales, pero traten, aunque sea de hacerse un ratito, ya que a la mañana no van a tener clase, para ponerse al día. Los apuntes que subimos anoche son justamente de esto, Ramiro, cómo pasar de una forma a otra, y está todo paso por paso, ¿sí? Así que a ensayar, a sacar lápiz y papel y hacer los ejercicios que están ahí. Traten de hacerlos solos e ir mirando el apunte, ¿sí? Pero no se queden atrás porque en poco tiempo, fíjense que hemos avanzado un montón, ¿sí? Y después... Una o dos clases que se pierden, Sergio, acá, después es una bola de nieve. Totalmente, pero después también, una vez que ustedes miran, revisan todo, puede ser que haya dudas, pero para nosotros Claro. no es lo mismo que nos digan, a ver, profe, mire, yo de esta parte, este paso, de acá para acá, la verdad que no sé qué hizo, ¿me lo puede explicar? Eso es una cuestión, eso es una duda que uno lo conversa y en un ratito sale y avanzan. Pero el problema para nosotros es siempre cuando nos dicen, profe, no entendí nada, porque eso quiere decir que hay otros problemas detrás, que no es solamente que no entendieron lo que estamos viendo hoy. E insistimos, no es solo para Ramiro, es en general, lo que pasa que él, pobre, fue el que preguntó y bueno, te tocó, Ramiro, esta vez, pero bueno, no pasa nada, ya lo vas a escuchar con otros compañeros. Es que nos íbamos a dar cuenta, porque si empezamos a hacer picoteo de preguntas y se nos quedan como congelados, ¿viste? Ahí nos damos cuenta nosotros que o no pudieron estar en las clases, o no leyeron, o no comprendieron los conceptos. O sea, perfecto. tarde o temprano nos damos cuenta, ¿sí? Aquí hay una pregunta en el chat. Una pregunta en el chat de Ramiro Corbeto que pregunta si es necesario decir paralelas coincidentes. Ajá. La respuesta es no, porque directamente cuando dos rectas coinciden, quiere decir que estamos hablando de la misma recta, de la misma ecuación. Entonces, obviamente que si coinciden, tienen la misma pendiente, tienen la misma ordenada al origen y por lo tanto son paralelas. Ya es como redundante, es repetitivo, digamos, decir paralelas coincidentes. Entonces simplemente hablamos de rectas coincidentes, que cuando las graficamos, las tenemos que superponer, graficar una sobre otra. En realidad en la gráfica vamos a ver una sola representada. Cosa que les voy a mostrar ahora, O sea, ya sabemos que este sistema está conformado entonces por dos rectas que son coincidentes, por todo el análisis que hicimos recién. Cuando yo lo represento gráficamente, recuerden que la ecuación que teníamos recién escrita, la voy a poner de vuelta, que llegamos a la forma segmentaria y que estuvo lindo llegar a la forma segmentaria, porque nos decía x sobre 4 más y sobre 2 igual 1. Que efectivamente, fíjense, x sobre 4 es el corte con el eje x, y sobre 2 positivo es el corte con el eje y, igual 1 en la forma segmentaria. Pero acá, en esta recta azul, están representadas ambas rectas, la azul y la roja. Lo que pasa es que, como les decía recién, al ser coincidentes, nosotros estamos graficando una sola de ellas. Que en este caso la dibujamos en color azul, nada más. Entonces, ¿qué les parece? Si las dos rectas son coincidentes, la roja está solapada, superpuesta con la azul, ¿cuántos puntos en común tiene? ¿Cuántos puntos hay que pertenezcan simultáneamente a ambas rectas? Infinitos. Infinitos, todos. Efectivamente, fíjense que cualquier punto que yo elija de la recta esta que está dibujada, que supongamos que es la primera, la azul, cualesquiera de estos puntos, también pertenecen a la recta roja. Y entonces decimos que todos los puntos que están marcados son solución de este sistema. Es decir, que va a tener infinitas soluciones, pero no cualesquiera. No cualesquiera. Miren ahora,
este punto naranja que estoy dibujando acá, ¿es solución del sistema? No. No, son los puntos que están sobre la recta. Perfecto, pero a ver, ¿por qué somos tan detallistas o insistimos tanto en esto? Porque muchas veces ustedes van a clasificar un sistema diciendo, tiene infinitas soluciones, y con eso se quedan conformes. Y fíjense que si yo digo, tengo infinitas soluciones, es verdad que las soluciones son infinitas, pero no son todos los puntos del plano, no es cualquier punto del plano. Son solamente aquellos puntos que pertenecen a la recta. Y que voy a retomar las palabras de Belén ayer, que si ustedes recuerdan, cuando yo pregunté por qué son infinitos puntos, ella dijo, porque en el eje X tengo todos los números reales que son infinitos, y a cada valor de X le corresponde, mediante esta ecuación que tenemos acá, un valor de Y. Entonces también voy a tener infinitos valores de Y. Y cada valor de X con su correspondiente valor de Y determina un punto. Entonces tengo infinitos puntos, que no son cualesquiera, sino que son todos los que se encuentran a lo largo de esta recta, ubicados en esta recta. Ese concepto de cuando hablamos de infinitas soluciones, cuáles son, es sumamente importante. Porque más adelante nosotros vamos a hablar de más cantidad de ecuaciones, ¿está? Y cuando veamos más cantidad de ecuaciones con más incógnitas, esto también lo vamos a seguir diciendo. Vamos a hablar de que algunos sistemas tienen infinitas soluciones, pero nosotros siempre vamos a preguntar, ¿y cuáles son algunas de esas soluciones? Entonces ustedes tendrán que empezar a hacer algún tipo de cuentas como para mostrarnos cuáles son algunas de esas soluciones. Gráficamente, sin hacer cuentas en este caso, podemos determinar algunas soluciones. A ver si se animan. Algunos puntos que sean solución de este sistema. Sin hacer cuentas, lo vamos a tratar ¿Puedo de elegir, trabajar. Sergio? ¿Puedo elegir otro alumno? Sí, por O supuesto. alumna. Por supuesto. Vamos a llamar a Celeste Flores. Celeste, ¿nos escuchás? Y anímense simplemente a hablar, no pasa nada. Ahí Germán Dos y el Luturco, perdón, Germán Luturco aportó en el chat 2-1. 2-1 significa que tenemos 2 de X, 1 de Y, y estamos hablando de este punto. Ahí están preguntando cómo fue la pregunta. Sergio preguntó algunos puntos que pertenezcan a esa recta, las coordenadas, ¿no es cierto? Lo que pasa es que él estábamos preguntando a Celeste. Celeste, ¿vos nos escuchás? ¿Estás en línea? Voy con Agustín Bulay también, que marcó 0-2. Dale. Me parece perfecto. Karina Acosta marcó 3-1,5. ¿Ven cómo encontramos distintos? Guarda, tocaya. Karina, 1,5 de Yo marqué altura. mal, 0,5. Sí, 0,5, porque yo en realidad marqué 3,1,5 es este punto, miren, este punto. Sí, pero es el que había anotado Karina. Por eso. Sí, pero yo lo puse mal. Entonces ese punto no es así, sino que ese punto lo tengo que mover y llevarlo sobre la recta, y fíjense que las coordenadas serían 3, 1,5. 1,5 sería otro. Perfecto, 1,5, muy bien, también ese sirve, perfecto. A ver si lo puedo dibujar aquí, ya vamos. Chicos, acuérdense que visualmente podría parecer, 1,5 pero es este punto. si fuera Todo esto 1,4... ¿Cómo hacen para darse cuenta que efectivamente y no que el ojo los engañe? Ayer lo hablamos a eso. Porque capaz que... Reemplazando las variables. Bien. Muy bien, Aldana. Reemplazando el valor de X y el valor de Y en cualquiera de las dos ecuaciones. Más aún, lo tenemos que reemplazar en las dos, y las dos nos tiene que dar la igualdad, tiene que verificar la igualdad. Ya acá, por ejemplo, Lautaro se jugó y nos tiró, bien, fíjense Lautaro. qué par ordenado nos tiró Lautaro, ¿no? Lautaro tiró el par ordenado 81 menos 39,5. Supongo yo, Lautaro, que acá hiciste alguna cuenta, porque gráficamente no lo ibas a encontrar, ¿verdad? Sí, ocupé la incógnita de X y puse 81. Ahí. Y te dio 4.
Fíjense, si nosotros reemplazamos la primera ecuación, por ejemplo, ¿no? X por 81 nos queda 81. Y después tenemos 2 por el valor de y que eligió él, que es menos 39,5. Eso nos tiene que dar 4. Entonces nos queda 81, más por menos va a ser menos, y 39,5 por 2, esto es 79, si no me equivoco. Eso nos tiene que dar 4, pero cuando nosotros hacemos las cuentas, acá nos queda 2 igual 4, que como decíamos ayer, esto está mal, no es una igualdad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que este valor que nos informa Lautaro no es solución del sistema. ¿Mm? Fíjense que por ahí uno estaba tentado a decir, sí, es solución del sistema, pero resulta ser de que como cuando lo reemplazamos llegamos a una desigualdad, entonces decimos que no es solución del sistema. Gráficamente podría parecer, y hay que hacer las cuentas efectivamente para ver qué es lo que pasa. Ya que estamos acá, si x vale 81, y vamos a ponerlo acá, si x vale 81, ¿cuánto tiene que valer y? Vamos a trabajar con la primera ecuación solamente. Te queda poquito tiempo, Sergio, ¿eh? Sí, sí, pero da. Dale. Planteamos esto, ¿no? Reemplazo en la Yo primera cambié ecuación. el en vez de 81 esto, por un 83 y me dio 4. Claro, sí, sí, seguramente. Pero yo digo manteniendo el 81, ¿no? 2i es igual a 4 menos 81, o sea que 2i nos queda igual a menos 77. Capaz porque lo pasé un número entero. ¿O no? No, no. no. Sume mal yo. Sí, Y seguramente. quedaría 38,5 entonces. Exactamente. Menos 38,5. Es apenas un error chiquitito, pero fíjense que ya eso alcanza para decir que había un error en la solución que expresábamos, ¿no? Pero está bueno esto porque salió de que reemplazamos la ecuación original y verificamos. Claudia Breli, vamos a seguir con vos, Claudia. ¿Nos escuchás? Hola, ¿sí se escucha? Hola, Claudia. ¿Sos de Gualeguaychú, Claudia? Sí. Bueno, Claudia, ¿cómo venís con los temas? ¿Lo venís siguiendo? Sí, lo sigo, lo más que tengo que practicar más. Bueno, tesoro. Ahora Dios. Dale, vamos con vos. Si Sergio hace alguna pregunta, vos empezás. Ahí vamos. Recién, retomamos lo de recién, ¿no? Acabamos de ver un sistema de ecuaciones que gráficamente nos representaba dos rectas que eran coincidentes. Y dijimos recién que como esas rectas son coincidentes, existen infinitos puntos del plano que pertenecen simultáneamente a ambas ecuaciones. Entonces, ahí pusimos una etiqueta, que lo recuadramos acá con un recuadrito celeste, que dice, el sistema de ecuaciones tiene infinitas soluciones. Pero, ¿son infinitas soluciones cualesquiera? ¿O esas soluciones tienen que cumplir alguna condición? Ahí va la pregunta para vos. Dependiendo, tienen que pasar sí o sí por la recta. Exactamente. O sea, los puntos que representan estos pares ordenados, estos valores de X y de Y que nosotros vamos a encontrar como soluciones, tienen que pertenecer a la recta, no pueden ser cualquiera. Muy bien, bien Claudia, muchas gracias. Y ahora, como decía Karina, que ya tenemos los tres tipos de sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas que se nos van a presentar, que los habíamos analizado ayer intuitivamente cuando dijimos cómo podían ser las rectas, que hoy los trabajamos ya con forma de ecuaciones con números y encontramos directamente las soluciones. Ahora les vamos a poner nombres y apellidos. Aquí tenemos los tres sistemas que trabajamos hoy. El primero, que gráficamente representa dos rectas que son oblicuas entre sí, que se cortan en un punto. El otro, que fue el último que vimos, que las dos rectas eran coincidentes, y el que aparece más abajo, que fue el segundo que vimos hoy, cuando las dos rectas son paralelas. Y esto es una de las cosas que, como dice Karina, tiene que ir a la hoja de apuntes, la hoja de resumen de ustedes, ¿no? Porque, ¿qué es lo que vamos a decir nosotros? Que en el primer caso,
tenemos una solución única. Y estudiamos que esa solución venía dada por el punto x igual 2, y igual 1. En el segundo caso, infinitas soluciones, que como acaba de decir Claudia recién, son todos los valores o pares ordenados x, y, puntos del plano, que pertenecen a la recta, no cualesquiera. Y por último, Sergio, ¿sí? contarles que esa E arqueada significa pertenece, es un símbolo. Estamos Perfecto. empezando a poner símbolos. Perfecto. Yo creo que ya lo hicimos los otros Sí. días esto. Pero como el público se renueva, dijo... Perfecto. Está, pertenece. Pertenece a. Eso es lo que significa ese símbolo. Pertenece a. Bien. Y por último, cuando las rectas son paralelas, dijimos que el sistema no tiene solución. Estas son todas las posibilidades que a nosotros se nos van a presentar con sistemas de ecuaciones lineales de 2 incógnitas, pero también con sistemas de ecuaciones lineales de 3 y más incógnitas, que es todo lo que vamos a estudiar más adelante. O sea, los sistemas de ecuaciones lineales en general pueden tener como soluciones, los podemos clasificar de 3 maneras. Que tengan una sola solución, que tengan infinitas soluciones, no cualesquiera, después veremos cuáles, o que directamente no tengan solución. Y aquí es donde cada una de estas cosas va a tener un nombre distinto. Cuando el sistema tiene solución única, estamos en presencia de lo que llamamos un sistema compatible determinado. Cuando el sistema tiene infinitas soluciones, estamos en presencia de un sistema compatible indeterminado. Noten la diferencia entre estos dos nombres. Por algo también está escrito algo con azul, algo con celeste. El nombre es el mismo, sistema compatible, tanto cuando hay solución única como cuando tiene infinitas soluciones. Sistema compatible. ¿Qué quiere decir sistema cuando algo es compatible? A ver si ustedes me pueden decir. A ver los que están estudiando bioquímica, ¿qué les parece cuando algo es compatible? Y digo bioquímica porque justamente la palabra compatibilidad aparece bastante, ¿no? En la parte de bioquímica. ¿Qué les parece, chicos, que sea compatible? Y también a la vida puede ser compatible, ¿no? En los afectos, chicos. ¿Y hay algo que se comparte? Que es algo que se hace para adaptarse. Que coincide. Es decir, muy bien lo que dijeron. Que sea compatible la primera ecuación con la segunda significa que hay algo que se comparte. Bien. Y ese algo que se comparte es el punto que tienen en común. O los, en el segundo caso, los puntos que tienen en común. Y cuando algo es incompatible es porque realmente no pueden coexistir juntos, ¿no? No hay forma. Y fíjense que estas dos rectas no tienen ningún punto en común entre sí. Yo ya me adelanté que ahora al tercer sistema lo vamos a llamar sistema incompatible. Entonces, detengámonos primero en lo azul. Cuando el sistema tiene solución, no importa si es única o infinita, se dice que el sistema es compatible. O sea, algo hay en común, algo comparten. Algo o todo, depende el tipo de sistema, ¿no? Y cuando no tiene solución, decimos que el sistema es incompatible. Eso ya es una primera distinción. Pero después avancemos a lo que está escrito en celeste. Cuando el sistema tiene solución única, se dice que es sistema compatible determinado. Esto significa que hay una sola solución para el sistema. Y es un punto en el plano que verifica simultáneamente la primera y la segunda ecuación y que gráficamente nos representa dos rectas que se cortan. En ese punto que es solución de este sistema, solución única. Y cuando el sistema tiene infinitas soluciones, decimos que es un sistema compatible indeterminado, porque justamente la solución no es única, sino que son infinitas y están dadas por todos los puntos que pertenecen a la recta. Como son rectas coincidentes, todos los puntos que verifican la primera ecuación también verifican la segunda ecuación. Y, nuevamente, cuando son rectas paralelas, el sistema no tiene solución y se llama sistema incompatible. Esta clasificación
la vamos a seguir viendo, no solo cuando hagamos ejercicios ahora de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, sino que lo vamos a seguir viendo cuando aumentemos el número de ecuaciones y aumentemos el número de incógnitas. Siempre se van a llamar de esta manera. Sistema compatible determinado, que generalmente nosotros lo vamos a escribir de esta manera. Miren, SCD, con las iniciales que están en mayúscula, sistema compatible determinado. Después vamos a escribir SCI, para sistema compatible indeterminado. Y por último, van a haber escrito SI para sistema incompatible. Usamos generalmente las iniciales. Consejito, saquen captura de pantalla, chicos, o fotito a esto, porque está todo resumido. El nombre, la abreviatura, la parte gráfica, un ejemplo numérico. Exacto, igual después también cuando ven el video, obviamente que a esto lo pueden capturar, e igual es una diapositiva del PowerPoint, porque no tenemos agregados a mano, ¿no? O sea que esto también aparece. Pero está bueno que ustedes vayan adoptando los consejos de Karina, que van a ser varios. Importante, chicos, una cosa importante. Ustedes cuando realicen una evaluación, van a tener los apuntes disponibles. Por eso que nosotros insistimos, tengan las hojas de resúmenes a mano, vayan poniendo las fórmulas principales, los principales conceptos que nosotros damos. Entonces, después de una clase, ustedes pueden decir, ah, bien, esto tiene que ir a una hoja de resumen, esto es importante. Lo otro también es importante, pero esto viene a ser como lo que me marca el esqueleto, digamos, de lo que tengo que ir estudiando. Bueno, avanzamos un poquitito más. Y ahora vamos a avanzar en cómo vamos a hacer para hallar las soluciones. Porque hasta ahora hablamos de qué son las soluciones, qué significan las soluciones, cómo podemos verificar si un par ordenado es solución o no de una ecuación, qué tipo de soluciones hay, cómo clasificamos a los sistemas en función de las soluciones. Fíjense que hasta ahora no nos preocupamos en cómo hallamos las soluciones. Al revés de capaz, esto ya lo vieron casi todos en el colegio secundario, pero seguramente se les planteaba un sistema de ecuaciones y lo primero que hacían era darle nombre a los métodos y resolverlos. Y nosotros, fíjense que hemos tardado prácticamente 6 días completos para poder llegar recién a decir cómo vamos a hallar las soluciones, porque lo que más nos interesa es saber qué significan las soluciones, qué representan las soluciones. Porque, ¿qué es lo que sucede? Y no con sistema de 2 ecuaciones solamente, lo van a hacer con sistema de 3, 4 ecuaciones con más incógnita. En la vida real se les va a plantear un problema, a ese problema ustedes lo van a tener que traducir a una ecuación, que eso todavía no lo hemos visto y más adelante vamos a trabajarlo. Después seguramente le pueden pedir a un software que les resuelva y cuáles son las soluciones, las va a hallar seguramente algún software, alguna aplicación. Pero después ustedes van a tener que interpretar qué significan las soluciones que hallaron. Y lo que hemos hecho nosotros en todos estos días es justamente eso, interpretar qué significan las soluciones. Verificar si todo está bien, porque, a ver, yo puedo tener la mejor calculadora, el mejor programa, la mejor app para un celular para poder resolver sistemas de ecuaciones. Puse mal un dato y hallé una solución incorrecta. Y si no verifico, hice mal las cosas, por más que tenga el mejor sistema para resolverlo. Entonces, por eso es que nosotros insistimos tanto en todo esto previo de lo que representan las soluciones, cómo verificar, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a aprender a hacer manualmente, hallar las soluciones, que seguramente ustedes van a recordar cómo se hace, ¿no? Nosotros vamos a trabajar con propiedades. Propiedades que son 3 en total. Esta es la primera de las propiedades. Al final de esta presentación van a estar todas resumidas, o sea que las vamos a seguir mencionando durante la clase de hoy. Y la primera dice lo siguiente, que si nosotros tenemos un sistema de 2 ecuaciones, como este que está acá en azul, y las sumamos,
obtenemos una nueva ecuación, fíjense, una tercera ecuación, una nueva, que es equivalente a cualquiera de las del sistema. Cuando nosotros en algún PowerPoint ponemos alguna palabra resaltada en negritas o incluso le ponemos colores diferentes, es porque les queremos hacer que ustedes hagan foco ahí, porque algo pasa con esa palabra. Entonces ya vamos a estudiar también qué significa equivalente. Lo que dice esta propiedad lo vamos a hacer aquí con cálculos. Fíjense, tenemos la primera ecuación y sumamos la segunda ecuación. Cuando nosotros sumamos ecuaciones tenemos que sumar miembro a miembro. Acuérdense que las ecuaciones son como los platos de una balanza equilibrada. Entonces, si nosotros en el plato de la izquierda ponemos algo, también tenemos que poner en el plato de la derecha ese algo. Entonces, del lado izquierdo nos va a aparecer x más 2y y le vamos a tener que sumar menos x más y. Y del lado derecho nos va a aparecer el 4 al que le tenemos que sumar el menos 1. Cuando nosotros sumamos, nos queda esta expresión. A ver si se puede entender. Yo lo voy a hacer de otra manera, como para que ustedes lo puedan comprender. Lo voy a escribir por aquí. Yo tengo x más 2y y tengo que sumarle, voy a abrir paréntesis, la segunda ecuación, o sea, menos x más y, y eso tiene que ser igual, la primera ecuación tiene un 4, y tengo que sumar el otro miembro, el segundo miembro de la segunda ecuación, pongo un paréntesis, 4 más menos 1. ¿Se entendió eso que escribí ahí? ¿Sí? Si es no, pongan en el chat a alguien que no haya comprendido. Y lo que hacemos ahora a continuación es eliminar estos paréntesis que nos están molestando. Entonces escribo x más 2y más, adelante del paréntesis, quiere decir que saco el paréntesis y mantengo los signos que están dentro, o sea, menos x más y igual 4 menos 1. Lo mismo hago acá, ¿no? Tengo un signo más delante del paréntesis, elimino los paréntesis y el 1 nos queda con signo menos. Entonces fíjense ustedes lo que sucede. Primero, esta x está positiva, sumando, y acá hay una x que está restando. Quiere decir que estos, ¿qué les pasa a esas x? Escriban bien la palabra, por favor. ¿Qué les pasa a esas x? Una que está sumando y la otra que está restando. A ver si se acuerdan cuál es la palabrita que se usa. cancelan. Muy bien, muy bien. Algunos podían llegar a decir, y por eso era que hice la pregunta, se simplifican, lo cual está mal, porque simplificar se usa cuando estamos multiplicando y dividiendo. En cambio, cuando estamos sumando y restando, la operación correcta es cancelar. Por eso, al cancelarse, aparece aquí un 0. Que también lo puedo ver acá, miren chicos. Puedo ver esto, x en la primera, menos x en la segunda, las estoy sumando, nos queda 0. Eso es lo que hicimos directamente en esta operación. Y después, veamos qué pasa con las y. Tenemos 2y más otra y, lo vemos acá, 2y más otra y, que nos da por resultado 3y. Y del otro lado, ya directamente lo podemos ver aquí, que el 4 con el menos 1 nos da por resultado 3. Hemos encontrado finalmente, al sumar estas dos ecuaciones, otra tercera, una nueva ecuación, esta que está en rojo, que es equivalente a cualquiera de las del sistema. Esto quiere decir que la ecuación que encontramos finalmente en rojo es equivalente a la primera, a x más 2y igual 4, o también es equivalente a menos x más y igual a menos 1. Equivalente al sistema en sí. Ahora avancemos un poquitito más para saber y poder entender qué es esto de equivalente. Porque nosotros en realidad de esta ecuación hay algo que nos está sobrando, que no es necesario escribirlo, que es este término que aparece acá que se anuló, correspondiente a las x.
Entonces podemos simplificar la escritura diciendo que esto es igual, directamente que nos queda 3i igual 3. Que aún más se puede simplificar, despejar i, para que nos quede una ecuación más sencillísima todavía, que es i igual 1. Aunque a ustedes les parezca mentira, esto que acabamos de encontrar acá, corresponde a una ecuación que es equivalente al sistema o equivalente a cualesquiera de las ecuaciones del sistema. Y fíjense que la forma de escribirla es muy sencilla. I igual 1. Nada más que una variable igual a un número. Y ahora, en una gráfica, les vamos a mostrar qué significa que la ecuación 3i igual 3 o reducido i igual 1 sea equivalente a cualesquiera de las ecuaciones del sistema original. Eso lo vemos ahora aquí en una gráfica. Observen. Tenemos acá la ecuación y tenemos el sistema de ecuaciones. La nueva ecuación y el sistema de ecuaciones. Si yo hago una representación gráfica, encuentro lo siguiente. La primera recta, la azul, corresponde a la primera ecuación, a x más 2i igual 4. La segunda recta, la roja, corresponde a la segunda ecuación, menos x más y igual menos 1. Ahora bien, esas dos rectas veíamos nosotros que se cortaban aquí en este punto, que era la solución del sistema, que ya la habíamos encontrado antes. Pero miren lo que sucede ahora. Cuando nosotros sumamos las dos ecuaciones, encontramos esta otra ecuación, 3i igual 3. Que si ustedes recuerdan lo que vimos hace 3 clases atrás, corresponde a una ecuación, si lo escribo a la forma general de la recta, i igual mx más b, y recuerden que esta ecuación, nosotros recién dijimos que la podíamos simplificar aún más escribiendo i igual 1. ¿Qué le está pasando a esto? Es una recta. Y fíjense que la graficamos horizontal. Recordemos por qué la graficamos horizontal entonces. Y primero porque decimos, en esta ecuación, en i igual 1, no existe el valor de m. Porque en realidad, en esa expresión, porque al no estar x, la pendiente es 0. Y la pendiente 0 significa que se trata de una recta horizontal. Entonces, cuando tenemos i igual 1, lo que importa es saber no solo que es una recta horizontal, sino que la ordenada al origen vale 1. Es decir, que vamos a tener una recta horizontal que pasa por el valor i igual 1. Aquí está la ordenada al origen. ¿Qué sucede con esta recta verde? Fíjense que pasa también por el punto 2, 1. Pasa por el punto donde las otras rectas se cortaban. Por eso decimos que es equivalente. Este sistema de la recta roja con la recta azul funciona de la misma manera si solo dejamos la recta azul y la recta verde. Porque la recta azul y la recta verde se cortan solo en este punto. Y también funciona si dejamos solamente la recta roja y la recta verde, porque se cortan solamente en este punto. Eso tiene que ver con la equivalencia. Si reemplazamos una ecuación por otra y seguimos manteniendo nosotros la solución única del sistema, el sistema sigue siendo compatible determinado y su solución sigue siendo el punto 2, 1. ¿Para qué me sirvió hacer esto de encontrar i igual 1? Bueno, porque yo en la primera de las ecuaciones, por ejemplo, tengo x más 2i igual 4. Bárbaro. Ahora digo, al sumar las ecuaciones, encontré i igual 1. Esto que encontré ya es el valor, y lo voy a poner con otro color acá, es el valor
de y en la solución. Y igual 1. ¿Qué es lo que me está faltando ahora? Y encontrar cuánto vale el valor de x. Entonces, como hallamos que y vale 1, simplemente en esta ecuación original, a este valor de y, lo vamos a reemplazar por el valor que acabamos de hallar, que es 1. Y nos va a quedar entonces que x más 2 por 1, que es lo que vale y, es igual a 4. O sea que x es igual a 4. 2 por 1 es 2, está sumando, pasa restando. Entonces nos queda que x es igual a 2. Y x igual a 2 es la otra parte de la solución de nuestro sistema, nos está informando cuál es la coordenada x del punto. O sea que aplicando la primera propiedad de que podemos sumar, y si podemos sumar también, voy a decir algo, podemos restar las ecuaciones, a veces las sumamos, a veces las restamos, depende de lo que nos convenga. ¿Para qué? Para eliminar una de las incógnitas, para que nos quede directamente o el valor de x hallado, o como en este caso el valor de y hallado, y una vez que lo tenemos, lo reemplazamos en cualquiera de las dos ecuaciones y el resultado es el mismo. Fíjense que yo recién elegí reemplazar en la primera ecuación, pero ¿qué hubiese pasado si reemplazaba en la segunda ecuación? Lo voy a hacer aquí, a un costadito. Vamos a limpiar un poquito esta parte de la pantalla. Y vamos a pensar, ¿qué pasa si yo lo reemplazo en la segunda ecuación? Bueno, resulta ser que la segunda ecuación es menos x más y igual menos 1. Ahora, ¿qué es lo que sabemos nosotros? Y nosotros sabemos que y vale 1. Entonces esto lo reemplazamos en la ecuación. Y en esta ecuación nos va a quedar menos x, en vez de y ponemos 1, igual a menos 1. Sigo a la derecha, dejo Estaría x. bueno para que lo sigan ellos, Sergio. Bueno, dale. ¿Cómo no? Vamos, gente, vamos. ¿Cómo pasamos el 1 que está a la izquierda? Pasa restando. Pasa Bueno. restando. ¿Y qué nos queda entonces en el segundo miembro si el 1 pasa restando? Menos Menos 2. 2. Muy bien. Menos x igual a menos 2. Pero yo no quiero saber cuánto vale menos x. Yo quiero saber cuánto vale x. Se cambia el signo. Y entonces, multiplicando por menos 1 de ambos miembros. muy bien, ¿no? multiplicamos toda la ecuación por menos 1 y entonces nos va a quedar x igual a 2. Lo mismo que teníamos X antes. igual a 2. Fíjense entonces que nosotros, mediante esta primera propiedad de sumar o restar las ecuaciones, primero encontramos el valor de una de las incógnitas y después, reemplazando en la primera o en la segunda ecuación, indistintamente, encontramos el valor de la segunda. Esta propiedad, que es la más simple de todas, la vamos a poder aplicar fácilmente cuando el coeficiente de una de las incógnitas es igual al coeficiente de la misma incógnita en la otra ecuación. Fíjense, ¿qué número está multiplicando a x en la primera ecuación? Aquí tenemos un 1, ¿verdad? 1. 1. Y en la segunda ecuación tenemos en realidad Menos también 1. un menos 1. Entonces, al sumar o restar, en este caso sumo porque tienen signos cambiados, ya directamente estoy encontrando el valor de la incógnita y. Y después la reemplazo en la otra y obviamente que voy a obtener el valor que estoy buscando de la solución única del sistema. Yo no voy a avanzar con otra cosa más, simplemente voy a poner un ejemplo en donde ahora no tengamos que sumar, sino que tengamos que restar. Ya vamos a ver enseguida. Mientras Sergio escribe en el Dale. pizarrón de Zoom, chicos, hasta acá, esta diapositiva, ¿se entendió? ¿Quedó alguna duda? Porque mañana vamos a seguir con esto, y de vuelta, como hablábamos hace un rato, está bueno que nos vayan diciendo, porque si no nos detenemos. ¿Se entendió bien? Bueno, genial. Sí, se ha entendido, dicen. Bárbaro.
Bárbaro. Sí, genial. Buenísimo. Y si se entendió, vamos a ver entonces cómo hacemos para resolver este sistema aplicando la misma propiedad de recién. Dos ecuaciones, x más y igual 1, 3x más y igual 5. ¿Cuáles de las incógnitas tienen el mismo coeficiente y qué es lo que vamos a tener que hacer entonces? Los escuchamos. La I dice Sergio. Están Bueno, diciendo la I todos los perfecto. chicos. Entonces coinciden en que, en este caso, la I, fíjense que aparece I solita y otra vez I solita acá, es lo que nos va a permitir que nosotros a estas ecuaciones la podamos reducir. ¿Mm? Reducir es la palabra correcta. Lucas Forzati dice que si restás las I se van a cancelar. Perfecto. Fíjense que en este caso sumar no me sirve porque al sumar vamos a tener una ecuación nueva que tiene otra vez x e y. Sigue siendo una ecuación equivalente, va a seguir siendo una ecuación que tiene la misma solución, pero no me sirve para achicar las ecuaciones, para eliminar una incógnita, que es lo que quiero hacer. Entonces, efectivamente, vamos a restar. ¿Y qué nos queda cuando restamos? En el primer miembro, a x le tenemos que restar 3x. Yo lo voy a escribir por las dudas, ¿no? A x le voy a restar 3x, la primera parte. Y después, a y le tenemos que restar y. Y todo esto nos va a quedar igual a 1 menos 5. ¿Se animan a resolverlo? ¿Se animan a decirnos qué nos queda? Yo después hago el paso a paso, ¿no? Están diciendo x igual a 2, ya hicieron el paso a paso, muy Sí, ya lo bien, hicieron. la verdad que están muy bien. O sea, nos queda menos 2x más 0 igual menos 4. O sea que nos queda menos 2x igual menos 4. ¿Y qué más me falta hacer ahora si quiero despejar x? Acá se equivocaron en el chat, Valen. Pusiste 2x igual a menos 4. Fíjate que 2x nos queda negativo, ¿no? Ahí Bien, lo ahí corrigió, está. sí. Paso dividiendo negativo. Pasás Muy dividiendo el bien. 2 negativo. Y si pasás Bien. dividiendo el 2 negativo, ¿qué nos queda entonces? Nos queda x igual a ¿cuánto? Más X 2, igual a menos, 2. menos dividido menos más. Muy bien, porque menos 4 dividido menos 2 nos va a quedar más 2. Y ahí tenemos 2. reducido x igual a 2. Jeremías, que anotó en el chat, fíjate bien tu cuenta. Capaz que fue error de escritura. Porque te queda al revés, sí. Ahí da, Bueno, bárbaro que perfecto, te diste bien, cuenta. bien, bien. Ajá. Eso para que vean que los queremos corregir automáticamente, ¿no? Para que no se confundan. ¿Qué hago ahora con este x igual a 2? Que hayamos Reemplazar la tras... X de la primera ecuación. Puedo ir a la primera, puedo ir a la segunda, a las que ustedes quieran, y reemplazar ahí. Entonces, al reemplazar en esa ecuación, nos queda, en vez de x2, esta x en la que estamos reemplazando, la reemplazamos por 2, más y igual 1. Y entonces, ¿qué nos queda? Que y es igual a ¿cuánto? A menos 1. A menos 1. Y entonces estamos en condiciones de afirmar que el punto 2 menos 1, que el par ordenado 2 menos 1, es solución única del sistema. Única porque son dos rectas que no son paralelas, ¿está? Entonces también estamos diciendo que nuestro sistema es un sistema compatible determinado. Había una pregunta de Ruth, no sé si estás Ruth, acá presente. Sí, estoy. Dale, comentame por favor lo que no habías entendido. ¿Por qué estábamos haciendo una resta de ecuaciones y la vez anterior era una suma? Perfecto. Muy bien tu pregunta. La respuesta es la siguiente. Cuando nosotros hablamos en matemática de suma,
inmediatamente también estamos hablando de restas. Y te lo voy a explicar con números, simplemente a ver si lo podés entender. Por ejemplo, si yo tengo que hacer 6 más menos 2, cuando al número 6 le sumo un número negativo, es exactamente lo mismo que hacer 6 menos 2. Sumar y restar son operaciones similares en matemática. Y lo que yo había dicho hoy es que tenemos que mirar, para poder aplicar esta primera propiedad, si en la primera ecuación y en la segunda los coeficientes coinciden. En la primera ecuación que habíamos visto, yo no la tengo acá, pero si no me equivoco era x más 2y, me parece que era x más 2y o menos 2y, no me acuerdo acá qué era, si alguien me ayuda. Más 2y igual a 4. Más 2y igual a 4, perfecto. Y la otra decía menos x más y igual a menos 1. Sí. Entonces, primero nos tenemos que fijar, para saber si podemos aplicar esta propiedad, el coeficiente, el número que está multiplicando a las x o que está multiplicando a las y en ambas ecuaciones, tiene que ser el mismo, no importa el signo. Entonces, fíjate que en este caso la y tiene coeficientes diferentes. O sea que si yo sumo, acabo de obtener 3y, no me sirve. Si resto, 2y menos y me va a dar y, no se anula, no me sirve. En cambio, en las x, que son las que tienen el mismo coeficiente, en una aparece con coeficiente positivo, en otra aparece con coeficiente negativo. Si yo lo que quiero es que esto realmente se cancele, que no me quede ninguna x, lo que debo hacer entonces es aplicar una suma en las ecuaciones, de tal forma que x más menos x nos dé por resultado 0x. Y después, por supuesto, nos queda todo definido en y un término independiente. ¿Hasta ahí lo comprendés? Sí, sí, Bueno, se entiende. ¿qué nos pasa ahora? La que tiene el mismo coeficiente no es x, porque acá aparece en la primera ecuación, aparece un x, y en la segunda 3x. Entonces lo que sí me sirve es y, que tiene coeficiente 1 en las dos ecuaciones. Pero fíjate que si yo las sumo, no se me va a anular y, me va a quedar 2y, además de que me va a quedar x, ¿no? Entonces, en vez de sumar, restamos, y de esa manera estamos cancelando la y. Entonces, la propiedad esta nos habla de que cuando sumamos o restamos dos ecuaciones, obtenemos una ecuación equivalente. ¿Se comprende? Sí. Sumamos o restamos según nuestra conveniencia para poder anular una de las incógnitas. Claro. Bien, en la clase de mañana vamos a seguir trabajando con algún poquito más de ejercitación, con otras propiedades, y si queda tiempo seguramente Karina les va a mostrar algún ejercicio más.